Entonces, ¿podemos decir que el Evangelio es? Las buenas noticias de salvación. Ok. Es importante saber esto. No podemos ir a multiplicar y a dividir y a sacar integrales si no sabemos sumar y restar. Si no tenemos un concepto claro de qué es el Evangelio, vamos a ir a evangelizar, a vender pan y lo que nos mandaron a vender fue dulce. ¿Sí? Si no estamos claros con la base, vamos a tener problemas con el evangelismo, vamos a tener problemas con la lectura de la Biblia, pensando que está enfocada en mí y no enfocada en Cristo. Entonces, hay que empezar por la base, ¿sí? No puedo multiplicar sin antes saber sumar y restar. Entonces, la raíz de la palabra. Evangelio viene de la raíz evangelion, que significa mensaje. El Evangelio es un mensaje. El Evangelio es un mensaje. Cuando se habla de ángeles, que son unos mensajeros. Vino Gabriel y Dios mandó al mensajero a hablar con Daniel, que estaba esperando, orando, porque ya se habían terminado los 70 años del cautiverio. Y mandó Dios un mensajero a decirle a la Virgen María que iba a concebir. Y mandó Dios un mensajero a decirle a José, no la vayas a tratar mal, ella está encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. De ahí viene la raíz del Evangelio, de ángelos, ¿sí? Entonces, el Evangelio es un mensaje. El Evangelio es un mensaje. Es un mensaje. ¿Qué clase de mensaje? Es un mensaje de buenas noticias. Es un mensaje de buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias, mis hermanos? Que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y Cristo vino y murió por mí. Esa es la buena noticia. Yo estaba condenado al infierno. Y Cristo vino y murió por mí, en mi lugar, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Amén. ¿Cuál es la base del mensaje? ¿Cuál es la base del mensaje? Muerte y resurrección de Cristo para perdón de nuestros pecados. La base del mensaje es muerte y resurrección de Cristo. No que tú te vas a hacer rico, no que te vas a curar de la enfermedad que tienes. Si Dios quiere te va a curar porque Él es todopoderoso, pero en el contexto del Evangelio es una buena noticia que tiene como base la muerte y la resurrección de Cristo para perdón de nuestros pecados. Incluso su vida perfecta. Porque como nosotros no podíamos cumplir la ley, Cristo la cumplió y tuvo una vida perfecta, santa, sin pecado. ¿Sí? Esa vida perfecta, santa y sin pecado se me carga a mí. La justicia de Cristo, cuando yo creo en Él, se me carga a mí. Como yo no podía dejar de pecar porque estoy en la carne, soy pecador, de Adán para abajo todos somos pecadores, esa vida perfecta que tuvo Cristo cumpliendo la ley, esa justicia, ese carácter moral perfecto se me carga a mi cuenta, ¿sí? Incluso la vida perfecta de Cristo. Entonces, la base del Evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo para perdón de nuestros pecados. La base no es que yo sea rico, la base no es que yo en vez de tener un carrito viejo tenga un carrito último modelo todos los años. Esa no es la base del Evangelio. Pendiente con eso. La base es muerte y resurrección de Cristo para perdón de mis pecados. Me rescató del infierno. Me rescató de la condenación eterna a través de su muerte y su resurrección. Pendiente con esto. ¿Cuál es la base del Evangelio entonces? La muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, cuando vayamos a predicar, tenemos que considerar que la base, estoy hablando es de salvación. Estoy hablando es de salvación. Y la base de esas buenas noticias es que yo estaba condenado y gracias a la muerte y la resurrección de Cristo para perdón de mis pecados tengo vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la base del Evangelio. Definición del Evangelio. Vamos a
leer esto y después le defino el corazón. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. No es que usted hable bonito, no es que usted tenga poder de convencimiento, no, es el Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. El Evangelio es poder de Dios. No es que yo tenga una estrategia para evangelizar. Tengo esta estrategia, 1 más 1 es 2 y 2 más 2 son 4 y le sumo 2 y son 6. No. El poder de Dios para salvar a las almas es el Evangelio, la predicación de las buenas noticias de salvación. ¿Estamos cristalinos, mis hermanos? Amén. ¿De qué soy salvo yo? ¿De qué yo soy salvo? ¿De qué soy salvo? Pero ¿quién me envía a mí a la condenación eterna? El enemigo. ¿De qué soy salvo yo? Exacto. Y como somos pecadores, la ira de Dios está sobre nosotros. Entonces, somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de la ira de Dios. No somos salvos de lo que hace el enemigo. No es el enemigo que me va a lanzar al lago de fuego. No, somos salvos de la ira de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte eterna. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Somos salvos, mis hermanitos, de la ira de Dios. Dios no tiene comunión con el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Somos salvos de la ira de Dios. Y hay que entender que somos pecadores, hay que entender que estamos condenados para disfrutar con más ganas las buenas noticias. Si no entiendo las malas noticias, no voy a saborear las buenas noticias. No la voy a saborear porque no la voy a entender. Tengo que entender cuál es mi situación antes de Cristo y tengo que entender cuál es mi situación posterior a Cristo. Y eso se lo tenemos que hacer saber a la persona a la que yo voy a evangelizar. Porque si no, no lo va a saborear, no lo va a despreciar. Entendemos que el Espíritu Santo es el que hace la obra, pero la hace a través de una exposición fiel de la palabra. No que Dios te llamó con un propósito. ¿Con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Eso hay que estar claro, decirlo en amor, con misericordia, pero de una forma clara cuando uno está evangelizando. Tenemos que hacerle saber a la persona el problema en el que está metido con Dios. Porque si él piensa que no tiene problema con Dios, no me voy a tomar la píldora del evangelio porque no la necesito. ¿Sí? Continuamos. Eventos centrales del mensaje. Primera de Corintios 15, 3, 4. Al apóstol Pablo le enseñó el evangelio, fue el Señor Jesús mismo mediante una revelación. Pablo no lo recibió ni de carne ni de hombre, no. Pablo recibió el entrenamiento sobre el evangelio directamente de Jesucristo. Y en Primera de Corintios 15, 3, 4, él lo define de esta manera. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué recibió Pablo y de quién lo recibió? Lo recibió directamente del Señor Jesús por medio de una revelación. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Le aclara Pablo, esto es el evangelio. Muerte y resurrección de Cristo para perdón de nuestros pecados. Yo recibí esto del Señor Jesús y lo mismo que yo recibí se lo estoy dando a ustedes. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuál es la base del evangelio? Muerte y resurrección de Cristo para perdón de nuestros pecados. Amén.
Era necesaria la muerte y muerte de cruz. Era necesaria la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Cristo no murió de un infarto? ¿Por qué no murió de COVID? ¿Por qué no murió de una apendicitis? ¿Era necesaria la muerte y muerte de cruz? Sí, mis hermanos. Sí, hay una teología completa respecto a la cruz. Hebreos 9:22. Jesús nace bajo la ley. Recuerden, la ley de Moisés estaba vigente. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Tenía que haber derramamiento de sangre en la muerte del Cordero perfecto y sin mancha. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso no podía morir de un infarto. Tenía que haber derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaba el animal, se estaba apuntando al Cordero perfecto y sin mancha, que era Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Amén. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está. Pablo apunta al Antiguo Testamento, a la ley, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelgue de un madero. Deuteronomio 21:23. Pablo explicando eso a la luz de la ley. Segunda de Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La cruz era un símbolo de maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Y Jesucristo, al recibir nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros, el santo, el justo por los injustos. Recibió en ese momento toda la carga del pecado de la humanidad. Por eso es que hay el eclipse de sol. Por eso es que Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre no tiene comunión, Dios no tiene comunión con el pecado. Y cuando a Cristo se le imputa, se le carga el pecado de todos nosotros, Dios por primera vez en la eternidad rompe la comunión con su Hijo. ¡Plum! Cristo no está clamando por el dolor, está clamando porque por primera vez en toda la eternidad Él tiene una separación de su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le cargan el pecado a Él, la ira del Padre cae sobre Él directamente y ahí la separación. Amén. El justo por los injustos. ¿Era necesario la resurrección? ¿Por qué? ¿Alguien más? Amén. Pero estaba escrito, sí, pero ¿por qué tenía que resucitar? ¿Por qué estaba escrito y profetizado que tenía que resucitar? Amén. 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 Romanos 4:25. Fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección es el sello, sí. El sacrificio fue aceptado. El sacrificio perfecto fue aceptado. Fue como el sello de aprobación. Fue resucitado para nuestra justificación. Acepté la ofrenda perfecta. Sí, los que crean en ti van a ser justificados porque yo acepté este sacrificio. Resucitado para nuestra justificación. Acuérdese, el justo por los injustos murió en la cruz. Y al yo creer en Él, su vida perfecta y su sacrificio y muerte en la cruz se me carga a mí. Entonces yo soy redimido y justificado por los méritos de Cristo en la cruz. No porque yo sea bonito, ¿sí? Ni porque sea de Cumaná o de Carúpano.
Primera de Corintios 15, 17. Importante esto, por eso es que le estoy haciendo énfasis en las bases, porque esto lo tienen que usar en el evangelismo. Primera de Corintios 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe es falsa porque todavía estuviéramos en nuestros pecados. Quien sella la justificación es la resurrección de Cristo. El sacrificio por nuestros pecados fue aceptado, fue aprobado. ¿Sí? Consumado es, dijo Jesús antes de expirar. Tetelestai. Ya no hay más nada que hacer. Consumado es. Y el velo se rasgó de arriba hacia abajo, porque Dios aceptó el sacrificio. Y ahora yo tengo acceso a ese lugar santísimo que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Tengo acceso por medio de Cristo. Tetelestai. Consumado es. Amén. ¿Cuál es el corazón del evangelio? ¿Cuál es el corazón del evangelio? Yo creo que el hermano Eri le va a pasar esta presentación. Romanos 3, 23 al 26. Pendiente para la evangelización. Hay veces que vamos a evangelizar a un católico y nos creemos más santos que ellos. Hay veces que vamos a evangelizar a un ateo y nos creemos más santos que ellos, sin saber que somos santificados por Cristo. Nosotros no tenemos méritos. ¿Sí? El mérito lo tiene Cristo. El mérito lo tiene Cristo. Yo soy pecador. Y si yo soy empático con la persona que es pecadora al momento de evangelizarlo, ya rompo esa barrera que le ponen al evangélico cuando va a predicar. Ahí vienen los que se creen santos. Romanos 3 del 23 al 26. Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. No es por obra, mis hermanos. Una vez que soy salvo, yo tengo que demostrar que soy salvo teniendo buenos frutos, buenas obras. Pero para ser salvo no puedo ser salvo por obra, porque el sacrificio en la cruz de Cristo entonces sería en vano. No, nadie fue salvo por el cumplimiento de la ley. Nadie, porque era un pacto de obra. Entonces, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 23. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, misericordia, pasó por alto el pecado cometido, los pecados cometidos anteriormente. Dios exhibió públicamente a su Hijo. No fue Caifás. No fue Caifás. No fue Poncio Pilato. No fue el sumo sacerdote. No. A quien Dios exhibió públicamente en la cruz. Estaba escrito. El Cordero sin mancha tenía que morir en la cruz. No era una obra humana. Todo esto fue una orquestación de Dios para llevar a cabo el cumplimiento de la muerte en la cruz para perdón de nuestros pecados. Versículo 26. ¿Para qué? Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Va a ser justificado el que tiene fe en Jesús. Amén. El mensaje del Evangelio. Es la mejor noticia que un humano puede escuchar, pero comienza con una mala. Es la mejor noticia que una persona puede escuchar, pero comienza con una mala. Con la peor y más terrible noticia. Que todos nosotros nacemos en un estado de rebeldía y de pecado que nos lleva a violar continuamente la ley de Dios, desde que nacemos hasta que morimos. Por lo cual somos merecedores de la justa e infinita ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte. No, que yo no he pecado, que yo no soy pecador, que esto, aquello. Si eres descendiente de Adán,
Adán pecó y como cabeza federal ese pecado se le carga a todos sus descendientes. Por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre entró la salvación al mundo, Cristo Jesús. Cuando a una persona se le ponga que haya choque, que yo no soy pecador, háblele de Adán. ¿Usted es descendiente de Adán? Sí, bueno, Adán pecó y ese pecado se le carga a todos sus descendientes. Amén. Y es aquí donde brilla y entra en acción el mensaje del Evangelio, que Dios, el Dios perfectamente justo, perfectamente santo, que no puede de ninguna manera tener comunión con el pecado, es también un Dios bueno, compasivo y misericordioso. Y para resolver el gran problema del hombre, sin pasar por alto su justicia, Él envió a alguien de valor infinito para que pagara nuestra deuda, sufriendo en nuestro lugar. Él castigó todos nuestros pecados en su Hijo. Él castigó todos nuestros pecados en su Hijo. O enviaba a toda la humanidad al infierno, o Él hacía algo infinitamente y perfectamente correcto para no pasar por debajo de la mesa su santidad y su justicia y su ira. Sacrificó al Cordero perfecto y sin mancha, Cristo Jesús. Ninguna de nuestras transgresiones quedaron impunes. No se come ese cuento. No se crea que usted es bonito en ese sentido. Ninguna de nuestras transgresiones quedaron impunes. Dios castigó todos nuestros pecados en su Hijo. Nada quedó impune. La paga del pecado es muerte y eso no lo va a cambiar nadie. Lo que pasa es que Cristo murió por nosotros. Esa es la buena noticia. Por eso es que comienza con una mala. ¿Sí? Cristo murió por nosotros y Él pagó por mi pecado, porque la paga del pecado es muerte. Ninguna de nuestras transgresiones quedaron impunes. Dios castigó todos nuestros pecados en su Hijo. O mandaba a todo el mundo al infierno, o Él hacía algo. Y Él dio a su Hijo santo para que muriera en nuestro lugar. Y cargó toda su ira sobre su Hijo en la cruz. Ahora yo creo en Él. Y esa justicia perfecta de Cristo se me carga a mí por fe. Soy justificado por fe, por los méritos de Cristo. El mensaje del Evangelio. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El santo, el que nació de una virgen porque no podía haber intervención de hombre, porque si hay intervención de hombre se le transmite genéticamente el pecado de Adán, sino que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. El mensaje del Evangelio. El justo por los injustos. El justo por los injustos. Ahora llegamos al punto de este taller. ¿Qué es evangelizar ahora? Les pregunto a ustedes. ¿Y qué se hace con el mensaje? Exacto. Exactamente. Llevar el mensaje. Eso es evangelizar. Eso es evangelizar. Hay algunos que dicen, en otro contexto es válido, porque si es así y es verdad. No, pero que tú evangelizas con tu testimonio. El mensaje debe ser proclamado, acompañado de mi testimonio. El mensaje debe ser proclamado. Si es un mensaje, se debe llevar el mensaje. Eso es evangelizar, llevar el mensaje, sí, acompañado de buen testimonio. No, pero es que mi testimonio habla por mí solo, sí, está bien. Pero si tus compañeros de trabajo te ven que tú eres santo, que tú no te... Sí, oye, esta persona es correcta, esta persona moralmente es correcta.
Pero qué saben ellos porque tú eres correcta, porque tú eres santo, porque tú no bebes, porque tú no usas drogas? No lo saben. Tienes que proclamar el mensaje del Evangelio. Tienes que proclamarlo. Por supuesto, que tu testimonio adorne la doctrina. Tito 2. ¿Sí? Porque hay algunos que dicen, vuelvo y repito, esto es importante, no, que yo predico con mi testimonio. El mensaje se habla, se proclama. Y mi testimonio es importante, debe adornar eso que yo predico. Pendiente con esto. ¿Sí? ¿Se entendió? Dice John Chisman, es declarar. ¿Qué es evangelizar? Es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecados, para salvar al hombre de sus pecados o a los pecadores, advirtiendo al hombre de su condición perdida, guiándolos a arrepentirse y a creer en nuestro Señor Jesucristo. Es declarar, es decir, llevar el mensaje en base a la autoridad de Dios. Todo lo que hemos hablado de la palabra que le hemos estado revelando, le hemos estado estudiando acá. Muerte y la resurrección de Cristo, porque la cruz, porque la sangre. En base a esa revelación de Dios, hay que enseñarle a ellos lo que Dios ha hecho para salvar al hombre de sus pecados. ¿Sí? Es declarar un mensaje. Repito, es declarar un mensaje en base a la autoridad de Dios, en base a la palabra de Dios, lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advirtiéndoles al hombre, en este caso, su condición perdida, guiándolos a arrepentirse y a creer en Cristo, nuestro Señor Jesucristo, a creer en Cristo para nuestra salvación. Marcos 1, 14 al 15. El Señor Jesús inicia su ministerio. ¿Cómo lo inicia el Señor Jesús? Dios tiene un propósito para ti. Cree en mí y se te quitarán todos los problemas. No te va a faltar nada en tu refrigerador. Jesús empezó a predicar así. No estoy hablando de Pablo, no estoy hablando de los apóstoles, estoy hablando del fundador de la fe cristiana, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Marcos 1, 14 al 15. Jesús inicia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntete y cree en el evangelio para perdón de nuestros pecados. Palabras clave. Arrepentimiento y fe. No lo está diciendo Pedro, no lo está diciendo Pablo. Las bases las está dando el fundador de la fe cristiana, nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete y cree. ¿Dónde sale en la Biblia Dios tiene un propósito para ti, para tu vida? Arrepiéntete y cree. Más nada. Arrepiéntete y cree. Si crees en Cristo, serás salvo de la ira de Dios. ¿Sí? La frase es clave, como les dije, arrepentimiento y fe. Les traigo esto porque hay veces que uno le muestra algo del apóstol, en ciertas clases, le muestra algo del apóstol Pablo, el apóstol Pedro. No, pero es que esto lo dijo Pedro, esto lo dijo Pablo, esto lo estás diciendo tú, no. ¿Qué lo está diciendo el Señor Jesús? Arrepiéntete y cree. Arrepentimiento y fe. Amén. ¿Qué no es evangelizar? ¿Qué no es evangelizar? Evangelizar no consiste en compartir nuestro testimonio. Usted puede compartir el testimonio como una apertura, como una conversación. Si lo dejas hasta ahí, no estás evangelizando. Es como rompiste el hielo. Oye, yo era drogadicto, el Señor me cambió, mira, pero si lo dejas hasta ahí, no estás haciendo el trabajo completo. Entonces, ¿qué no es evangelizar?
Evangelizar no consiste en compartir nuestros testimonios. Vuelvo y repito, lo puedes usar para romper el hielo, pero tienes que proclamar el mensaje después, muerte y resurrección de Cristo para perdón de nuestros pecados. ¿Sí? La mujer samaritana, después que tuvo el encuentro con el Señor, se va a donde los hombres y le cuenta, creo que he encontrado al Mesías porque me ha dicho todo lo que yo soy, me conoce toda mi vida, ¿verdad? Vamos a verlo y eso, y muchos creyeron en ella y fueron a verlo. Después que estuvieron con el Señor Jesús, dijeron, ya no creemos por lo que nos dijiste, sino porque lo hemos oído de Él. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Es importante el testimonio? Sí, pero no estás evangelizando si no das el mensaje. Pendiente con eso. No, que yo le hablé del testimonio y quedaron locos. No estás evangelizando. Arrepiéntete y cree. Tampoco debemos confundir el evangelismo con la apologética, con la defensa de la fe cristiana. Ejemplo, usted agarra un testigo de Jehová, no, que la fe tuya es falsa porque tú no crees en la Trinidad, y si tú no crees en la Trinidad no puedes ser salvo porque quien te salva es Jesucristo y quien te quita el velo para que veas a Cristo es el Espíritu Santo, y como tú no crees en la Trinidad no puedes ser salvo. No estás evangelizando, estás haciendo defensa de tu doctrina. Eso no es evangelizar. Eso es una defensa de que tú tienes razón por la Biblia y todo eso, pero no estás evangelizando. Ese es otro contexto. Estás defendiendo tu doctrina. Estás defendiendo el evangelio, pero no estás evangelizando. Tienes que evangelizar diciéndole a la persona, mira, mi hermanito, todos somos pecadores. No, porque yo no peco. Mira, tú eres descendiente de Adán y como Adán pecó, somos pecadores y necesitamos un redentor, y para eso fue que Dios envió a su Hijo en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? No es defender la doctrina. Evangelizar no es defender la doctrina. Eso es apologética. Evangelizar no consiste en involucrarnos en obra de bienestar social. Hay veces que hay algunas iglesias que uno no sabe si es una ONG o si es una iglesia. ¿Sí? ¿Estoy diciendo que hacer obras de bienestar social sea malo? No. Pero hay veces que se confunde el hacer obras de bienestar social con evangelizar, y no es así. Usted puede hacer una jornada como se hace, de dar un plato de comida, como el gancho, el hub, y después presente el evangelio. Una jornada médica, eso, para atraer a las personas, para ayudar a la comunidad, porque de verdad lo necesita, y después proclama el evangelio. Pero esto por sí solo no es evangelizar, y esto lo hacen las organizaciones sin fines de lucro, las ONG. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te salgas de ahí. No te salgas de ahí. Entonces, no consiste en involucrarnos en obra de bienestar social. ¿Estoy diciendo que eso sea malo? No. Que si estás haciendo eso pensando que estás evangelizando, no estás evangelizando. Estás haciendo una obra social. ¿Tenemos que hacerla? Sí. ¿La podemos usar como un gancho? Sí. La podemos, por ejemplo, se funda una iglesia acá y hay niños que necesitan medicina y ropa o útiles escolares por acá. ¿Se puede hacer eso? Sí, pero tenemos que estar conscientes que no se está evangelizando, se está haciendo una obra social. ¿Estamos claros, mi hermano? No debemos confundir el evangelio con los frutos del evangelio. ¿Qué es evangelizar? Proclamar el mensaje. El fruto no lo da usted, mi hermanito. El fruto no es suyo. El fruto lo da el Espíritu Santo. El crecimiento lo da el Espíritu Santo. No confunda los frutos del evangelismo con evangelizar. No, que yo no voy a hacer porque la persona no tuvo fruto. Eso no depende de usted. Nosotros tenemos que proclamar el mensaje y el crecimiento lo dará el Señor. A quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, en el tiempo que Él quiera, cuando el fruto está maduro, cuando la tierra está abonada, el crecimiento lo da el Señor. Nosotros debemos proclamar el evangelio, ese es nuestro papel. Ir y hacer discípulos, enseñándole que guarden todas estas cosas.
Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no debemos confundir los frutos que da el Espíritu Santo con el evangelismo. Segunda de Corintios 5:20. ¿Entiende con esto? Para el evangelismo. Segunda de Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Nosotros somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, fíjense, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Amén. Pendiente de la lámpara, pendiente de la pizarra. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Fíjese el papel que tenemos. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio del que evangeliza, al que estoy evangelizando, en nombre de Cristo te ruego, Dios rogándote a ti por medio de mí. Dios dice, en nombre de Cristo te ruego a través de mí, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo te rogamos, reconcíliate con Dios. Eso es lo que nos mandan a hacer cuando estamos evangelizando. A la persona que no ha conocido a Cristo, que se reconcilie con el Padre a través del Hijo. ¿Sí? Por medio de nosotros, quienes llevamos el mensaje. Amén. ¿Quiénes deben evangelizar? ¿Quiénes deben evangelizar? En aquel entonces solo los pastores, solo los apóstoles y ahora solo los pastores. ¿Quiénes deben evangelizar? ¿Quiénes deben evangelizar, mis hermanitos? Ok. Vamos a demostrar si es todo. Hechos 1, del 6 al 9. El Señor les dice, no se muevan de Jerusalén, quédense hasta que sean investidos de poder y todo eso. Entonces, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y después de ahí, de recibir al Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en toda Samaria hasta los confines de la tierra. Recibes el Espíritu Santo, automáticamente recibes el poder, porque es a través del Espíritu Santo que se hace la obra. Es a través del Espíritu Santo que yo puedo predicar. Recibirás poder cuando reciban el Espíritu Santo, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y desde ahí me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en toda Samaria y hasta los confines del mundo. Amén. Reciben el Espíritu Santo en Pentecostés. Reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y Pedro dice, oye, no están borrachos ni nada de eso, sino fue lo que profetizó el profeta Joel, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán. Para aquel entonces, cuando reciban el Espíritu Santo, ellos van a explicar la palabra de Dios. Van a explicar la palabra de Dios, porque nadie puede explicar esto, las cosas espirituales, si no es por medio del Espíritu Santo, porque si no lo van a leer como un periódico y no lo van a entender. ¿Sí? Entonces, hay una estrecha relación, que el que recibe el Espíritu Santo se convierte en un testigo para evangelizar. Al recibir el Espíritu Santo me convierto en un testigo para evangelizar, porque recibo el poder para hacer esa obra. Los apóstoles habían sido preparados por 3 años y medio, eran técnicos superiores en teología con el Señor Jesús, y el Señor Jesús dijo, no hagan nada, esperen que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Las cosas de la iglesia no es en la carne, las cosas en la iglesia no es con nuestras estrategias, es en el poder del Espíritu Santo. Es en el poder del Espíritu Santo, ese es el ministerio del Espíritu Santo. Iluminarnos en la palabra, iluminarnos para entender la palabra, guiarnos a Jesucristo, darle la gloria a Cristo, quitarle el velo a la persona para cuando yo vaya ya esté
en bandejita, yo le predique el Evangelio y ella acepte, no porque yo hablo bonito, sino porque el Espíritu Santo ya ha hecho la obra, ya ha quitado el velo, ya ha hecho la obra de regeneración. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Con perdón de algunos hermanos, hay algunas veces que piensan que decimos que los testigos de Jehová tienen un concepto errado del Espíritu Santo porque creen que es una energía. Y hay hermanitos en la iglesia de Jesucristo que piensan que el Espíritu Santo, su papel es solamente ponerlo a saltar. No, el Espíritu Santo nos guía, nos ilumina para entender la palabra, nos guía a toda justicia, nos guía a toda verdad, hace el papel de regeneración. Después que me regenera, me santifica. Cuando yo voy a pecar contra mi esposa en el sentido que la voy a tratar mal, me trae versos a la mente como trátala como un vaso frágil. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces yo, en vez de maltratarla, oye, y ese es el proceso de santificación progresiva que hace el Espíritu Santo en nosotros. Si decimos que solamente ponernos a saltar, no conocemos que el Espíritu Santo es Dios, tercera persona de la Trinidad. Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios que subsiste en tres personas con una misma naturaleza, una misma esencia, un mismo poder. Eso es el Espíritu Santo. Si lo simplificamos solo a ponernos a saltar, oye, no estamos conociendo las Escrituras. El Espíritu Santo fue ente de la creación también. Cuando Dios estaba creando todas las cosas y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Entonces, si lo minimizamos a eso, nada más, oye, no estamos conociendo el papel del Espíritu Santo. Es la persona menos conocida de la Trinidad. Y es Dios mismo. Pendiente con eso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, recibo el Espíritu Santo cuando creo, me convierto en un testigo capacitado por el poder del Espíritu Santo para evangelizar. No que me voy a volver loco a dar cuestiones, no. Yo leo la palabra, ahora el poder del Espíritu Santo me ilumina para entender ejemplos. Juan 3:16 o el resto de los versos que estamos viendo me ilumina, me abre el entendimiento, lo entiendo y te digo, mira, tienes que arrepentirte porque la ira de Dios está sobre ti, pero Dios dio a su Hijo para que muriera en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Ahora, si tú crees en Él, ya no irás a condenación, sino que tendrás vida eterna. A través del poder del Espíritu Santo entiendo eso y lo puedo explicar. No en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Los discípulos, repito, tenían 3 años, tenían el título de técnico superior, teoría y práctica y todo, y el Señor les dijo, no hagan nada. Quédense en Jerusalén y espérense que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. 50 días después, en el Pentecostés. Amén. Entonces, para demostrarle esto, en Hechos 8:1, Saulo persigue a la iglesia, viene la muerte de Esteban, se persigue y la iglesia se esparce de Jerusalén y solamente se queda en Jerusalén los apóstoles. En la iglesia de Antioquía llegan los esparcidos, fundan esa iglesia en Antioquía y algunos solamente le predicaban a los judíos y habían otros griegos predicando el evangelio del Señor a los no judíos, a los griegos, ¿sí? Entonces, todos los que creyeron en el primer sermón y el segundo sermón de Pedro, que se quedaron allá cuando empezó la persecución con la muerte de Esteban, se esparcieron. Todos los que creyeron con Pedro, primer sermón 3.000 personas, segundo sermón 5.000 personas, se esparcieron, minaron todo el imperio romano como tal, y eso empezaron a predicarle a los gentiles, a los no judíos. Entonces, todo cristiano tiene responsabilidad de predicar el evangelio, respaldado por una iglesia local. Amén. Todos los cristianos, no nada más los pastores, ni para aquel entonces los apóstoles, todos los cristianos. Vuelvo y le repito, Espíritu Santo, cuando recibimos el Espíritu Santo, se nos capacita para predicar. Y aquí lo vemos, los esparcidos empezaron a predicar en Asia Menor, porque habían sido testigos y habían creído cuando Pedro predicó su primer y segundo sermón. Es nada más el pastor. Cuando el hermano Eri lo invite a predicar el sábado
va a decir usted, oye, pero el que predica, el que evangeliza bonito es el pastor. No, es a través del Espíritu Santo, estudiando la palabra y Él lo va a guiar. ¿Sí? En su palabra, no contando cuentos de camino. Su palabra, para eso están haciendo este entrenamiento. A través de su palabra. Todo cristiano tiene la responsabilidad de predicar el evangelio respaldado por una iglesia local. Juan 3, del 34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen unos a otros. En esto, Juan 13, 34 al 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Si estamos en una iglesia echándonos dientes, pendiente. Si vamos a evangelizar echándonos dientes, pendiente. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Sí? ¿Cómo? Si tienen amor los unos por los otros. ¿Sí? Voy a evangelizar. Lo que yo recibí de gracia, lo voy a dar por gracia. Voy a ir con mi hermanito Pedro, con mi hermanito Juan, a evangelizar en amor, a ser obediente a lo que nos mandaron a hacer. Siendo obediente a lo que nos mandaron a hacer. Hacemos un resumen. Evangelizar es declarar el mensaje en base a la autoridad de Dios, lo que ha hecho Él para salvar a los pecadores, advirtiéndole al hombre de su condición perdida, guiándolos a arrepentirse y a creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, se mueve. Entonces, tenemos que estar claros que evangelizar es declarar el mensaje, proclamar el mensaje. Bájalo. ¿Sí? De arrepentimiento y fe para perdón de nuestros pecados. Ahí. Marcos 1:15, el Señor Jesús empezó a evangelizar diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. No lo están diciendo los apóstoles, no lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo Jairito. El Señor Jesús te está enseñando a cómo evangelizar. En amor, con misericordia, con gracia, con empatía, pero con la palabra por delante. Porque hay veces que uno quiere ser más bueno que Dios. Y si Dios te dio una forma, no creas que porque tú la cambies vas a ser mejor que Él. No. Nuestra mente es finita y no entendemos por qué Él hizo las cosas. Y si nos manda a hacerlo así, es porque así es. ¿Cómo vamos a evangelizar entonces? Dios te ama, o haciendo énfasis en el arrepentimiento y la fe para perdón de nuestros pecados. Primero le doy la mala noticia, después le doy la mala. La buena, perdón. Primero le doy la mala noticia y después le doy la buena. No puedo llegar a una persona, ejemplo, que no sabe que tiene una enfermedad terminal, un cáncer, y se le dice: tienes que tomarte esta kriptonita urgente, esta pastilla que brilla, que es radioactiva, tómatela, te la tienes que tomar. ¿Por qué me la voy a tomar? No me hace falta. ¿Sí? En cambio, si usted le dice: mira, en el examen que te hicieron, según te quedan 5 días de vida, pero en Estados Unidos sacaron esta pastilla que para ese tipo de cáncer terminal ha sido beneficiosa y los resultados son positivos en un 99%. Aquí está el resultado de los exámenes. Eres pecador, tienes metástasis, y aquí está esta pastillita de kriptonita que tiene la efectividad al 100%, que se llama el evangelio. Si tú te la tomas, no vas a condenación. Es muy distinto a que tú le digas: toma esto, sin decirle por qué. Las buenas noticias empiezan con
con la mala. ¿Sí? No al revés. Mira, Cristo te ama. Oh, yo también lo amo. Porque todo el mundo ha escuchado de Cristo acá. Por ejemplo, por lo menos en nuestro contexto católico, acá de Venezuela. Hay que decirle las malas noticias, que está metido en problemas con Dios porque es pecador. Así como yo soy pecador, pero creí en Jesucristo, Él me limpió de mi pecado, y ahora si yo me muero ahorita, voy a la presencia de Dios por los méritos de Cristo, usted también. ¿Sí? Arrepentimiento y fe para perdón de nuestros pecados. Después que se le explique eso, entran las buenas noticias. Llamó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? No empiece con la buena, no se van a tomar la pastillita para el cáncer porque no saben que tiene cáncer. No se la van a tomar porque es lógico. ¿Para qué yo me voy a tomar eso que alumbra, eso que... No, ¿por qué? No. Los médicos te dan 5 días de vida. Tienes metástasis. Y esto lo sacaron en Estados Unidos y es 100% efectivo. ¿Sí? Eres pecador. La ira de Dios está sobre ti en amor. Y aquí tenemos la buena noticia. Cristo murió por tus pecados. Si crees en Él, no irás a condenación. ¿Sí? Amén. El mensaje tiene que concientizar al individuo que debe tomar una decisión. Debe tomar una decisión. Usted hace su trabajo y ya la pelota queda de parte de él, de su lado, y el Espíritu Santo hará la obra con la exposición de la palabra del Señor. Como le dije, la convicción del pecado solo la puede dar el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de predicar las buenas noticias. El gran despertar, como se los dije, afectó a Gran Bretaña entre los años 1730 y 1740 y a las 13 colonias en Estados Unidos. ¿Sí? Hubo un gran despertar, arrepentimiento, avivamiento y mucha gente se convirtieron a Cristo. ¿Sí? Y esto afectó la cultura de Estados Unidos, que fue levantado con valores cristianos. Incluso usted ve en el dólar de Estados Unidos, dice, nosotros creemos en Dios y todo eso, el billete. Fue fundado con valores cristianos. Jonathan Edwards es una de las personas que ha nacido en Estados Unidos de mayor influencia, que como mayor pensador, fue cristiano también. Y Jonathan Edwards participó en el gran avivamiento. Para aquel entonces lo normal era predicar como predicaba Jesús. Arrepiéntete y cree, hay un infierno que te está esperando si no crees. Era normal en ese contexto. ¿Sí? Jonathan Edwards lo usó Dios para activar el avivamiento en Estados Unidos y uno de sus sermones famosos fue Pecadores en las manos de un Dios airado, basado en Deuteronomio 32-35. Y eso fue en una iglesia en Nueva Inglaterra, que estaba muerta espiritualmente, que nada de gente se iba y todo eso. Mandaron a predicar y él predicó ese sermón. En el desarrollo del sermón, Jonathan Edwards progresivamente empezó a ilustrar los horrores del infierno y la justicia de Dios, lo que empezó poco a poco a causar grito y terror en los que escuchaban la predicación. Acuérdense que no era raro como aquí ahorita que no se predica del infierno. Ahorita lo que se predica es que Dios te va a hacer rico si crees. En aquel entonces sí se predicaba de esas cosas. Arrepiéntete, cree porque hay un infierno. Ahorita usted en muy pocas iglesias ve que se predica sobre el infierno. Y Jesucristo habló mucho sobre el infierno. ¿Sí? Habló mucho de eso. Cuando Jonathan Edwards termina de predicar el mensaje, el efecto del mensaje de Jonathan Edwards fue que todo el mundo se le acercaba y le decía, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Cuando uno le es claro a la persona, tienes un cáncer terminal, oye, ¿qué puedo hacer? Tienes que ser claro con la persona, si no le estás mintiendo. Si no le quieres hablar duro de que hay un infierno, le estás mintiendo. Tienes que decir la verdad. Tienes que decir la verdad, estás condenado. Predicamos Juan 3:16, pero no predicamos Juan 3:18. El que cree en el Hijo
no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre él. ¿Cierto? Nos encanta Juan 3:16, pero no leemos ni adelante ni atrás, ni al comienzo ni al final. Es un contexto de salvación que lo vamos a ver más ahorita. La predicación del apóstol Pedro en Hechos 2. Muerte y resurrección de Cristo. En resumen, no tenemos tiempo para leerlo completo. Efectos del primer sermón de Pedro. Lo estoy comparando con el de Jonathan Edwards acá en 1700. En Hechos 7, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Quiénes dijeron eso? 3,000 personas en el primer sermón de Pedro. Hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Cree y serás rico. Dios tiene un propósito para ti. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Arrepiéntese y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Estoy comparando el efecto de la predicación del apóstol Pedro, 3,000 personas, que fue un avivamiento, primer sermón y segundo sermón, con el avivamiento de Estados Unidos y de Inglaterra en los años 1700. Se predicaba lo mismo: arrepiéntete y cree. Aquí estamos predicando y haciendo un llamado con Dios tiene un propósito para ti, que no tiene nada que ver y no está acá. Seguimos. Números 14:18. El Señor es lento para la ira. Hay veces que usamos mucho eso. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. No, el Señor es abundante en misericordia. Amén. Amén. Y perdona la iniquidad y la transgresión. Amén. Mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Lean el pasaje completo. Hay veces que lo dejamos: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y me quedo hasta ahí. Y predico hasta ahí. Y no le digo que tiene una metástasis a la persona. Predico solo que hasta que Dios te ama. Y no es mentira, Dios nos ama, Dios ama al pecador, ¿sí? Pero al mismo tiempo Dios está airado con el que comete pecado todos los días. Y si no se arrepiente, tiene la saeta con la flecha para lanzárselo. ¿Sí? El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. ¿Y quiénes somos culpables? ¿Quiénes son los culpables? Todos somos culpables. Todos somos culpables. Por eso es que necesitamos de un Redentor. Por eso es que necesitamos de un Salvador, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Romanos 3:10-18. Hoy no se está predicando a Dios. Se predica solo motivación para el hombre. El poder está en ti. Si tú lo crees, tú lo puedes hacer. La fe mueve las montañas de que tú digas que vas a tener esto y lo vas a tener. Percíbelo en tu mente y será realidad. Si tú crees ahorita que no te vas a ir en autobús y te vas a ir en un Ferrari y lo crees, Dios te lo va a poner a ir al frente. ¿Sí? Se predica solo motivación para el hombre. El hombre, al no saber quién es Dios, tiene un alto concepto de sí mismo mayor que el que debe tener. No se le está predicando a la iglesia del carácter de Dios, que Dios es santo, 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 que Dios es justo. Solo se le ha predicado a la iglesia que Dios es amor. Amén. Dios es amor, pero también es un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable. Hay que predicar todo el consejo de Dios. Todo. Y no nada más lo que me conviene. Uno de los problemas más grandes en el libro Predicando el Evangelio es que los hombres no sepan que son. No, el problema no es que no sepan que son pecadores.
Veamos el versículo más famoso y más lindo de la Biblia. Juan 3:16 en su contexto. Hay veces que creemos que el contexto de Juan 3:16 es el amor. Veamos. Empieza con una lámpara, digámoslo así, con una llamarada, que es confrontación a la incredulidad de Nicodemo. Nicodemo era un religioso, maestro de la ley, un PhD en teología, miembro del Sanedrín, pero era un incrédulo, era un religioso, ¿sí? El Señor confronta la incredulidad cuando Nicodemo va escondido a él de noche y le dice: maestro, sé que tú vienes de parte de Dios, porque todo el que hace estas cosas que tú haces es porque viene de parte de Dios. ¿Qué le respondió el Señor a ese miembro del Sanedrín, principal de los judíos? ¿Qué le respondió? Tienes que nacer de nuevo, mi hermanito. Tienes que nacer de nuevo. La regeneración, la obra del Espíritu Santo, el papel del Espíritu Santo. No es nada más la energía que me pone, tienes que nacer de nuevo. Le explica en el verso 8, la regeneración es una obra del Espíritu Santo. El viento sopla de donde viene y a donde va, y tú no lo ves. ¿Y cómo es eso? Pero puedes ver los efectos que él hace. Las plantas se mueven, tú no ves el viento, pero ves que los efectos. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. ¿Sí? Uno ve el fruto, pero no ve el papel, lo que hace el Espíritu Santo. Porque no depende de nosotros, es una obra exclusiva del Espíritu Santo. En el verso del 14 al 15 recomienda creer en Él para salvación, para vida eterna, ¿sí? Después que confronta la incredulidad, que le dice que hay que nacer de nuevo, le dice que no depende de ti, es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Mira el viento, ve todo lo que hace, tú no lo puedes controlar. Le recomienda que para tener vida eterna hay que creer en Él, y le da la buena noticia. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Condena la incredulidad del 18 al 21, el que en él cree, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Y cierra con las consecuencias eternas. Juan 3:36. Nos gusta Juan 3:16, pero no leemos todo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Repito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. Ese es el cierre, el broche de oro de Juan 3, donde se encuentra el famoso Juan 3:16. ¿Sí? El que no cree en el Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios está sobre él. Pendiente con eso, mi hermanito, hay que contarles el cuento completo a la persona que vamos a evangelizar. ¿Sí? No es nada más que Dios te ama, sí, Dios te ama. Pero la ira de Dios está sobre el que no cree en Jesús todos los días y no verá la vida eterna. Amén. Roles y las responsabilidades, nos quedan 10 minutos. Roles y las responsabilidades en la evangelización. ¿Qué hace Dios en la evangelización? Dios trino. ¿Qué hace Dios? Nada más y nada menos, entregó a su Hijo en la cruz como pago de mis pecados. Nada más y nada menos en la evangelización. Entregó a su Hijo en la cruz como pago por el pecado. Produce la regeneración, el nacer de nuevo a través del Espíritu Santo, como lo acabamos de ver en Juan 3. Es el que abona la tierra y produce el crecimiento. ¿Sí? Estos son los roles que hace Dios y que hago yo en la evangelización. ¿Qué hago yo? Yo tengo que predicar el evangelio, proclamar el mensaje de buenas noticias. ¿Sí? Eso es lo que me corresponde a mí.
cuando el Señor enseña la parábola del sembrador, que es en el contexto del evangelismo, a los discípulos solamente le dice, y el sembrador salió a sembrar la semilla. Entonces nosotros aquí buscamos la estrategia A, B, C, Z, que si lo agarro por acá, si lo agarro por allá, y cuando el Señor lo explicó, el sembrador salió a sembrar la semilla. Más nada. Primera de Corintios 3, del 6 al 8, el apóstol más iluminado, el más preparado, el que era maestro de la ley, el apóstol Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, ¿quién es el que hace el trabajo más pesado en la evangelización? Yo. Dios. Nuestra parte es sencilla, a través del poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra, predicar las buenas noticias de salvación. Hay veces que nos creemos la muerte. Oye, voy a predicar el evangelio. No, el protagonista es Dios. Él dio a su Hijo para que muriera en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Produce la regeneración y abona la tierra. Cuando usted va y una persona que antes le tiraba agua caliente para que se fuera y le abre las puertas, pasa, siéntase y le da un cafecito, no es por su cara bonita. Es porque Dios ya ha hecho este trabajo, ya ha abonado la tierra. Y cuando le proclama el mensaje y ella cree, no es porque usted tenga labia, es porque el Espíritu Santo ya ha hecho la obra de regeneración en su vida. Lo ha hecho nacer de nuevo. Entonces usted siembra la semilla y Dios da el crecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿quién hace el trabajo más duro? Dios. Vamos a seguir siendo apáticos para evangelizar. No, es muy duro. Me da pena. Oye, pero es que eso es difícil. No, difícil es esto. Dios dio a su Hijo en la cruz, muerte de cruz para perdón de nuestros pecados. Eso sí es difícil. Y no depende de usted que la persona cree, porque ya cuando la persona cree, Dios ha hecho el proceso de regeneración en la vida a través del Espíritu Santo. Nicodemo tiene que nacer de nuevo. ¿Sí? Y cuando abren las puertas, como le dije, la tía que ya le echaba agua caliente, ya no le echa agua caliente, es que la tierra está abonada, es tiempo de la cosecha. Cuando le estaba contando lo de la mujer samaritana, cuando vienen la gente, los samaritanos para acá y los judíos llegan de comprar la comida y le dicen, Señor, come, que te traje esto. No, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Pero ¿cómo? ¿Quién le traería esto? ¿Sería la samaritana que le dio algo para que comiera? No, ustedes dicen que la siega será dentro de 4 meses. Vean el campo, vean los samaritanos. Ya el campo está blanco, es hora de cosechar. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió, es decir, evangelizar, llevar el mensaje. Amén. ¿Cómo debemos evangelizar? Orar. Tenemos que orar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la salvación es de Dios. Pues Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corra. No depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. No depende de nosotros. Mateo 9, 37 a 38. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Vayan y hagan. No. Por tanto, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar para que Dios envíe a la persona correcta. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Oye, pero es que hay algunos que creen en los predestinados, en los escogidos. Si está escogido, ¿por qué yo voy a predicar? Porque Dios escogió a la persona, pero Dios dio el método también de cómo ellos iban a ser salvos. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
El que se va a salvar es por medio de la predicación. ¿Y quiénes van a predicar? Nosotros. No, pero no busque excusa. El que se va a salvar por medio de la predicación. Ahí está. El método. Agradó a Dios salvar a los que creen por la locura, porque es una locura. Nos van a echar agua caliente, el que no está preparado, en la tierra que no está abonada. Pero agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la predicación. Amén. Debemos usar la Biblia y no cuentos de camino. Oye, yo estuve en Chile, mi hermano, 7 años, y yo viví allá, y yo viví en Estados Unidos, cuando Chávez estaba en el poder, cuando Maduro, regresé, esos cuentos de camino. Debemos usar la Biblia. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, todo. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Isaías 55:11. De la parábola del sembrador aprendemos. Los discípulos, después que cuentan la parábola, lo toman en secreto y les dice, oye, pero ¿qué significa esa parábola? Cuéntanos. Esto es pues la parábola. En la parábola, la semilla es la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar la semilla. Nosotros tenemos que salir a predicar la palabra de Dios como sembrador, y el crecimiento lo va a dar Dios. A quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y en su tiempo. Amén. Debemos ser claros en exponer el mensaje de salvación. El mensaje debe ser dado en un lenguaje sencillo y entendible a las personas inconversas. No podemos hablar de cosas tan complicadas como la justificación por la fe sola. No, tenemos que aclarar todo eso. ¿Cómo se come eso? Con peras y manzanas. ¿Sí? Nunca debemos sacrificar la claridad del Evangelio para no ser ofensivo. Hay veces que nos creemos más buenos que Dios y, oye, yo voy a endulzar el Evangelio. Nos estamos creyendo más sabios que Dios. Cuidado con eso. Seamos bíblicos. Seamos bíblicos. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. ¿Sí? Nunca debemos sacrificar la claridad del Evangelio para no ser ofensivo. Debemos hablar de tal manera que el incrédulo entienda su condición de pecado. El incrédulo debe entender su condición de pecado. Tienes metástasis, te quedan 5 días. Aquí está la píldora del Evangelio. Debe entender su condición de pecado. Debemos hablar claro y directo. Hechos 2:36. Del pecado. Todos somos pecadores, como se los expliqué. ¿Sí? Debemos dejar claro incluso que desde Adán para acá todos los descendientes somos pecadores. De la incapacidad del hombre para salvarse. El hombre no puede salvarse a sí mismo, por eso necesita un redentor, que fue lo que hizo Jesús en la cruz. Fue nuestra ofrenda perfecta en la cruz. ¿Sí? Que fue lo que hizo Cristo en la cruz, murió por nuestros pecados. Derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. La necesidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tienes que arrepentirte y poner tu fe salvífica en Jesucristo. Tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. De la condenación que les espera a los que rechazan el mensaje. Juan 3:36. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuidado con las terminologías confusas. Dios tiene un plan extraordinario para ti. ¿Qué es eso? ¿Dónde dice eso? Invita a Cristo a venir a tu corazón. ¿Cómo lo invito? ¿Le envío una carta? Evitemos las cosas abstractas, es decir, confusas. El Evangelio es claro. Arrepiéntete y cree. Invita a Cristo a venir a tu corazón. ¿Dónde aparecen esas frases en el Nuevo Testamento? En ningún lado. Evitemos lo abstracto, lo místico, lo misterioso, lo no bíblico. Evitemos eso. La Biblia es clara y el llamado del Evangelio es concreto. Arrepiéntete y cree. En buenas palabras, con amor, le vas a explicar todo, que somos pecadores, la ira de Dios está sobre nosotros.
Si no creemos en Cristo, en su sacrificio, muerte y resurrección, vamos a ser condenados para vida eterna, pero si creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a tener acceso a la vida eterna, a un Dios santo, santo, limpio de nuestros pecados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Amén. Si amamos a los hombres, vamos a decirles la verdad acerca de su condición ante Dios. Si no predicamos con respecto al pecado, si no nos esforzamos a predicar íntegramente acerca del pecado, es una de las demostraciones más grandes que nosotros amamos a nosotros mismos y no a los demás. Si yo te amo, si soy un hombre de integridad, si soy un médico de integridad, y me doy cuenta que tú tienes cáncer, yo tengo que darte las malas noticias, y si no, soy hipócrita, soy un monstruo de iniquidad. Hay muchos pastores y predicadores en el día de hoy que predican como predican porque se aman a sí mismos, y no a la congregación, y no a los pecadores. Entonces nosotros tenemos que dar lugar a la necesidad de explicar a los hombres que son pecadores. Eso, ¿sí? En el poder del Espíritu Santo, hacerlo entender las malas noticias, y en el poder del Espíritu Santo, darle las buenas noticias de salvación. ¿Sí? No al revés. Amén. No rebajes la demanda del Evangelio. Arrepiéntete y cree. Explica lo que Dios hizo para salvar a los pecadores. Explica por qué necesitan ser salvos. Ya se los he dicho. Explica que necesitan arrepentirse de sus pecados. Explica que deben creer en Cristo para salvación. Nadie puede abrazar a Cristo como Señor y Salvador a menos que se arrepienta y crea. Nadie puede abrazar a Cristo como Señor y Salvador a menos que se arrepienta y crea. Arrepentimiento y fe, la frase es clave. Debemos provocar una reflexión en el incrédulo para despertar su conciencia. Si murieras hoy y llegas a las puertas del cielo y Dios te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar?, ¿qué le respondería? Debemos apelar a su conciencia. Oye, ¿verdad que sí? Pero yo soy bueno, yo me porto bien. Si llegaras allá ahorita y Dios te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar? Hay una ilustración de más o menos lo que hizo el profeta Natán con David, que fue y le contó una historia. Oye, había un hombre rico que tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas como tal, y había uno que se llamaba Santiago, que vivía al lado y tenía una sola ovejita. Entonces ese hombre rico le llegó una visita una vez, y en vez de agarrar de su ganado, fue a donde el hombre pobre y le quitó la única ovejita que tenía. ¿Qué te parece, David? Oye, ese hombre es un desgraciado. Ese hombre es malo. Ese hombre hay que matarlo. Bueno, ese eres tú. Le quitaste la mujer a Urías y lo mataste. ¿Sí? Debemos apelar a su conciencia. Debemos apelar a su conciencia. Que ellos sepan, es decir, la pelota está de tu lado. ¿Sí? Rápidamente, algunas consideraciones prácticas de cuando Jesús envía a los 70. Lucas 10, verso 1. Los envió de 2 en 2. Es mejor 2 que 1. Mientras uno predica, el otro ora o ve para los lados. Si está en un sitio peligroso como aquellos tiempos, como estaban en un tiempo en Venezuela también, van en 2 o van de 2 en 2 o de 3 en 3. Si va una sola persona y se consigue una mujer y está solo en su casa y le va a predicar, no es sabio. Entonces si van 2, oye, ya están acompañados, ¿sí? ¿Entiendes? Hay que ser sabio. O mientras uno ora, el otro predica, ver para los lados, orar al Señor de la mies, como ya le dije, que es obligatorio. Esto lo vemos también en Lucas 10, versículo 10:4, no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Se consideraban cosas caras para aquel entonces. No vas a ir con el celular guindado acá, no vas a ir con unos zapatos que llamen la atención. Si te vas a meter para un sitio donde tú sabes que un sitio en un contexto que hay malandros y esas cosas, no llames la atención en ese sentido. Anda normal, sin nada que llame la atención, nada de lujo.
ni bolsa, ni alforja, ni sandalias, porque el Señor los mandó como ovejas al matadero aquella vez, pues, de dos en dos. A considerar, en cualquier casa que entre, primero digan paz a esta casa. Si ahí hay un hijo de paz, la paz de ustedes, que llevamos nosotros, reposará sobre la persona. Si no hay hijo de paz, se volverá a nosotros. ¿Sí? Si es hijo de paz, será receptivo. Sí, yo quiero escuchar el mensaje, usted le predica. Así demuestra que es un hijo de paz. Si no es hijo de paz, le echa agua caliente. Oye, este sí es fastidioso, ¿vale? Otra vez, otro evangélico por acá. No es hijo de paz. Vaya a la siguiente casa, no pierda el tiempo. Acuérdese que evangelizar no es hacer defensa de tu fe, no, que si tú eres testigo de Jehová, tú crees en esto, yo creo en esto, yo estoy en lo cierto. No, váyase de ahí, continúe para la próxima casa donde el campo ya esté listo para cosechar. Acuérdese que la cosecha la da el Señor, es el que prepara la tierra, es el que prepara todo, ¿sí? No pierda el tiempo ahí. Versículo 10 al 12, pero en cualquier ciudad donde entre y no lo reciban, sálgase de su calle, de sus calles, y si no es hijo de paz, lo rechazarán. No pierda el tiempo y continúe. Ahí dice, y se sacudan los pies. Como ya no es culpa mía, ya yo les fui a predicar y me dijeron que no, sacúdense los pies de su calzado. Y en aquel día el castigo de ellos va a ser más tolerable que del Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Frases claves. Arrepiéntete y cree en el Nuevo Testamento. Ya estamos en la hora. Juan el Bautista predicó así. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El Señor Jesús, empezando su ministerio, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El apóstol Pedro, estoy diciendo todos los que predicaron de forma bíblica. Estamos hablando de Juan el Bautista, que le limpió el camino al Señor cuando venía. Estamos hablando del Señor Jesús. Estamos hablando ahora del apóstol a los gentiles, a los judíos, Pedro. Entonces Pedro dijo, arrepiéntense y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Arrepentíos, arrepiéntanse. Pablo y Silas, cuando están en la cárcel y con el carcelero de Filipos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El apóstol Pablo en Atenas, cuando estaba allá, le está contando a toda la gente y le dice acá, que no veo bien, ahora manda a todos los hijos de los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que Dios manda a todos los hijos de los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cada uno de ellos, Juan el Bautista, limpiando el camino al Señor, predicó, arrepiéntete y cree. El Señor Jesús, fundador de la fe cristiana, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pablo y Silas, a los gentiles, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Amén. Invita a las personas a la iglesia local. A Dios nunca nadie lo ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice John Stott, el Dios invisible que una vez se hizo visible en Cristo, ahora se hace visible en los cristianos, si nos amamos los unos con los otros. Esto no es una declaración sorprendente. La iglesia local no puede evangelizar ni proclamar el evangelio si ella misma no es una comunidad de amor. Debemos mostrar el amor. ¿Cómo sabemos que somos sus discípulos? Si mostramos el amor los unos por los otros. Vamos a dejarlo hasta aquí. El jueves continuamos con el favor de Dios. Y bueno, espero que le haya sido de bendición. Arrepentimiento y fe para perdón de nuestros pecados. Acuérdense de las bases que vimos al principio, todos somos pecadores. Con eso, el que lo crea usted santo como evangelizador, ya ahí se rompe el hielo. ¿Sí? No, somos empáticos porque todos somos pecadores y es una verdad. Y bueno, hay que proclamar el mensaje. Que nos acompañe el testimonio. El testimonio no predica. Usted predica y el testimonio acompaña esa predicación. Amén.